Presentamos Educando con CC Salud, un programa de entrevistas con la participación de destacados especialistas abordando diversos temas para mantener informado a los profesionales de la salud. Bienvenidos. Bienvenidos a Educando con CC Salud. Para esta sección de entrevistas vamos a hablar de un tema importante que es como la muerte súbita. Para ello, qué mejor que un gran especialista en el tema. Él es presidente de la Fundación de Emergencias, presidente del Consejo Argentino de Resucitación, médico especialista en emergentología y asesor internacional en CC Salud. Doctor Silvio Luis Aguilera, bienvenido. El tema es muerte súbita. ¿En qué persona suele presentarse? Bueno, primero me gustaría definir la muerte súbita, ¿no? Es decir, la muerte súbita es la que acontece de forma natural, inesperada. ¿Por qué decimos esto natural? Porque inesperado. Si yo voy por la calle, cruzo la calle y un auto me atropella y yo muero, podríamos decir lo que entra de muerte súbita, porque es inesperada, pero no es natural. Entonces, es aquella que no está mediada, diríamos, por un factor externo, como podría ser, en este caso, que me atropelló un auto, ¿no? Y en un tiempo breve, desde el inicio de los síntomas, que pueden ser premonitorios o el colapso. Acá es importante aclarar que muchas veces la muerte súbita, cuando hablamos de muerte, es pérdida de conciencia, pérdida de pulso y que no respiramos. Eso es lo que estamos en una situación que se llama paro cardiorrespiratorio y que aparece en forma inesperada y natural. Algunas veces aparecen algunos síntomas y a veces no aparecen síntomas. Cuando aparecen estos síntomas, es lo que decimos estos síntomas premonitorios, pero tienen que ser muy recientes, ¿no? No hay un consenso con respecto al tiempo de aparición, pero más o menos uno dice una hora. Si yo estoy desde ayer, supongamos, con mareos y me estoy cayendo al piso, me levanto, a las 4 horas me caigo de nuevo. Es decir, si estoy teniendo síntomas, o un dolor de pecho desde ayer muy fuerte, dificultad para respirar, es decir, ya llevo muchas horas, eso no es una muerte súbita. Y la otra cosa es en una persona en aparente buen estado de salud. La muerte es el final de la vida. Entonces, que aparezca en una persona que está gravemente enfermo no es inesperado. Entonces, esto es otro importante que definimos en una persona en aparente buen estado de salud y que generalmente se encuentra realizando sus actividades habituales en el momento de la muerte súbita. Acá por eso el tema de las horas. Yo me voy a dormir esta noche, me despido de mi mujer, chao, hasta mañana, y me despierto, no me despierto. Cuando mi esposa me va a despertar, estoy muerto. Eso también se llama muerte súbita. No sabemos en qué momento fue. Quizás fue hace 1 hora, 2 horas, 3 horas, 6 horas, pero yo estaba en excelente estado de salud, no tuve síntomas y me acosté. Es decir, esto es lo primero que tenemos que decir con respecto a la muerte súbita. Lo que vos me preguntabas, Diego, es en qué persona se puede presentar. Perdón. La muerte súbita, tenemos 3 o 4 grupos donde el origen de la muerte súbita es diferente. Una es la muy conocidos por todo el personal de salud, e inclusive por toda la comunidad, que es la muerte súbita del recién nacido. Es lo que llamamos la muerte súbita del lactante. Son esos lactantes, esos bebés que lo acostaron en la cuna a la noche o a la tarde y nunca se despertaron. Y cuando los van a ver, están lamentablemente fallecidos. Es lo que algunos llaman la muerte blanca, ¿no? ¿Por qué se llama muerte blanca? Porque si yo tengo un problema respiratorio grave y empiezo con dificultad respiratoria, porque me ahogo, porque tengo un problema en los pulmones o en el corazón, me voy poniendo un poco azul. Entonces, cuando me van a ver a mí, yo voy a estar azul. Estos niños, estos bebés, aparece súbitamente, por eso es la muerte súbita, la mayoría no tiene antecedentes y no se sabe, después vamos a ver los síntomas de cada uno, o las circunstancias, no se sabe la etiología. Un segundo grupo son los adolescentes y niños. Acá la tasa
de incidencia es muy baja, y son algunos niños o adolescentes que han tenido algún problema cardíaco congénito, o algún problema cerebral, o algún problema respiratorio. Y aparece bruscamente esta que llamamos muerte súbita. Hay un tercer grupo que en general es gente joven, y es la muerte súbita ligada al deporte. Esto es muy común, y todos hemos tenido ocasión de ver algún basquetbolista en alguna filmación que está y cayó muerto. Jugadores de fútbol que están jugando y los vemos y la cámara y caen muertos. Esto está descrito en todos los deportes. Tampoco acá se sabe la causa, ¿no?, por la cual se puede producir. Y después tenemos el resto del grupo, es decir, aquellos que no somos deportistas, que no somos niños, ni somos lactantes, y que se produce es la mayor cantidad, y acá más o menos las estadísticas van de 50 a 100 fallecidos cada 100.000 habitantes por año. Y este es el grupo más interesante, en el que se ha estudiado más, y en donde vamos a ver ahora un poquito más adelante qué es lo que podemos hacer en este grupo. Entonces, resumiendo un poquito estos grupos de la muerte súbita del lactante, la muerte súbita de los niños y adolescentes, la muerte súbita de los deportistas, y la muerte súbita, podríamos decir, de aquellos del resto de la población. Justo en el tema de los adolescentes, los jóvenes, siempre he visto que tengo como una pequeña duda, y siempre a veces no se sabe el por qué se ocasiona la muerte súbita. Un tema que fue muy controversial, que sigue siendo, escuché mucho sobre todo en los Estados Unidos, suele pasar, por ejemplo, con el consumo de drogas. Suele pasar que de pronto hay un grupo de jóvenes adolescentes que consumen desde la primera y siguen consumiendo, pero pasa que también de pronto hay adolescentes que han muerto digamos, en el primer consumo. Fue una muerte súbita instantánea. ¿Cómo se diferencia? ¿En qué aspecto sucede? Bueno, acá cuando definíamos la muerte súbita, es aquella muerte natural, decíamos, e inesperada. Si hay alguien que está consumiendo drogas que no son lícitas, diríamos, ya al nombrar drogas, que podríamos decir que son lícitas, si yo tomo un medicamento que es para el corazón, que es una droga uno le dice medicamento, lícita, pero yo tomo muchas pastillas, puedo fallecer. Entonces, esos no entran dentro de lo que es muerte súbita. Podemos otra vez, en otra charla, hablar un poquito de consumo de drogas peligrosas, y cuál es el problema, qué reacciones puede tener en una persona, en otra, pero no entra dentro del ámbito de la muerte súbita, porque la muerte súbita es justamente aquella que no está mediada por una causa, como en este caso es una droga que es tóxica. Claro. De esta forma se entiende un poco más claro, porque suele pasar a veces que las personas confunden, ¿no? Es que fue muerte súbita. Y la verdad que, como usted dice, la muerte súbita se da de una forma natural. Si fuese por consumos externos, no pasaría de ser una muerte súbita, sería algo más... Ya es otro tema, sí. Correcto. Bien, doctor. Mi siguiente pregunta es, ¿existe algún síntoma antes del fatal desenlace, como el que usted nos explicaba? Los síntomas que se pueden producir son totalmente inespecíficos. Es decir, puedo tener mareos, puedo tener dolor de pecho leve, puedo tener un dolor de pecho intenso, una sensación de malestar general, pero no hay una relación directa entre un síntoma que me diga, cuidado que este síntoma puede desembocar una muerte súbita. Sí, la causa más importante en los adultos de la muerte súbita es la enfermedad coronaria. Es decir, las coronarias son las arterias que irrigan, que le dan el alimento a nuestro corazón. Cuando esas coronarias se tapan, lo que tenemos es un infarto. Hay una parte del corazón que se muere. Es decir, eso es lo que cuando llamamos infarto, es una parte de un tejido que se muere. Bueno, cuando una parte del tejido que se muere, se producen algunos trastornos eléctricos, y uno de estos trastornos eléctricos son los que llevan al paro cardiorrespiratorio.
Entonces sí, yo puedo tener quizás un dolor de pecho intenso, y a los 20 minutos, a los 30 minutos, a la hora, o casi inmediatamente, puedo tener una muerte súbita. Por eso nosotros recomendamos siempre, cuando alguien tiene un dolor de pecho, rápidamente acudir al médico, llamar la ambulancia. ¿Por qué? Porque ese dolor de pecho puede significar que se esté desarrollando un infarto del corazón. Y yo aclaro infarto del corazón porque hay infartos de otras partes. A veces se ve como infarto del corazón, es decir, que hay una parte del corazón que se está muriendo y eso puede producir una arritmia. Esta arritmia que lleva, como se llama, a lo que llamamos muerte súbita. Ténganlo en cuenta esto que estoy diciendo yo de arritmia, porque la arritmia es la falta de un ritmo. El corazón tiene un ritmo determinado, cuando se pierde ese ritmo, se le produce una arritmia. Bueno, hay una arritmia que ya el personal de salud lo conoce, que es lo que llamamos fibrilación ventricular. Si este es el corazón, ¿no? Está bombeando así, ¿no? Ahí bombea, se contrae, y cada vez que se contrae, la sangre sale por la aorta y llega a todo el organismo. En un momento, el corazón deja de latir de esta forma y es como si fuera un flan. Imagínense un flan que se está moviendo y se mueve, cada partecita, diríamos, del corazón está latiendo en forma independiente. Eso, que llamamos fibrilación ventricular, es como si el corazón estuviera parado. Y acá viene uno de los aspectos más importantes. ¿Cómo puedo revertir esa arritmia? Con lo que llamamos un choque con un desfibrilador. Por ahora lo mencionamos nada más. Más adelante, cuando veamos qué recomendaciones o qué tratamiento tiene, ahí podemos ahondar un poquito más. Esto, cuando me preguntabas, Diego, respecto a los síntomas, son esto. Hay gente que se siente después de jugar un partido de fútbol, de tenis, me siento descompuesto. A veces ese término descompuesto, por lo menos acá en Argentina lo usamos mucho, no me siento bien, un poquito de náuseas, como que me duele el estómago, y hacen una muerte súbita. Otros, como hemos visto, están jugando jugadores de fútbol y están jugando y vemos que en la mitad de la cancha se caen, sin ningún síntoma, sin absolutamente nada. Entonces, no hay un síntoma que uno puede decir, si tengo esto, seguro que tengo una muerte súbita. Sí, recordemos que cada vez que tenemos dolor de pecho, puede ser un infarto, y una parte de los infartos hacen muerte súbita. Y cuanto antes hagamos el diagnóstico de infarto, es mejor. Si vamos a la clasificación que hicimos, no hay ningún síntoma ni nada que nos diga que un lactante corre riesgo de hacer una muerte súbita. No es que cuando yo acuesto al bebé, si el bebé llora, no llora, o hace algún ruido extraño, algo, no. La muerte súbita ahí no se puede detectar. En los jóvenes, en los adolescentes y niños, tampoco. No hay forma de detectar quiénes, y estos son niños en general o adolescentes, es baja la frecuencia, ¿no? Llegan por ahí a ser 2 cada 100.000, es decir, cuando en el otro son 50 en los adultos. No hay tampoco síntomas porque la causa es diferente. A veces son problemas neurológicos, a veces son problemas cardíacos, pero que no se trata de un infarto como en el adulto. Y en los deportistas lo mismo. Es decir, no hay. Es decir que justamente mucho es la muerte súbita, no hay síntomas, y si hay son muy inespecíficos. Y si nos vamos al tema de las estadísticas, Latinoamérica, ¿cómo se encuentra actualmente? Bueno, nosotros tenemos un problema en general en toda Latinoamérica, que el problema es que no tenemos buenos registros, ¿no? Es decir, no hay, sería lo ideal decir, bueno, acá en Argentina la cantidad de fallecidos que hay, uno toma en general cantidad de fallecidos por una determinada cantidad de habitantes, cada 100.000, cada 1.000.000. No hay. Acá en Argentina hubo un solo trabajo que se publicó y desde ahí inferimos que puede haber 40 muertes súbitas cada 100.000 habitantes por año. Pero eso es
es muy global. No hay estadística en otros países. Sí hay algunos trabajos que muestran, por ejemplo, que en Europa estamos más o menos en 50 fallecidos cada 100.000 habitantes, en Asia un poco menos, en Australia más o menos igual, y Estados Unidos tiene más, llegando, porque Estados Unidos tiene mucha enfermedad cardiovascular, puede llegar a 70, 75. Pero no hay una estadística correcta con respecto a la cantidad que tenemos por países en cada uno de nuestros países. Puede existir que alguna se haya publicado y que no haya yo tenido acceso, pero en general no hay buenos registros de lo que llamamos muerte súbita. Bien, doctor. Para estar finalizando esta breve sección, este breve tema, ¿cuáles serían las recomendaciones que usted nos podría brindar? Bueno, acá las recomendaciones también van ligadas con los diferentes grupos que teníamos. No es lo mismo un lactante que un adulto. Para un lactante, las recomendaciones, como no se puede detectar previamente cuál es el lactante, primero nosotros llamamos lactante desde que nace hasta que cumple un año, ¿no? Es decir, ese es el periodo de lactancia, y ahí es donde llamamos lactantes. Se produce en todo ese periodo la misma cantidad de fallecidos. En general, cuanto más temprano, es decir, el lactante tiene 2, 3, hasta 4 meses de vida, ahí es donde es más frecuente. No hay forma que yo mire a un lactante o que le haga un electrocardiograma o que le haga algún estudio que pueda preverlo. Sí, ya se sabe un par de cosas, como son: los lactantes tienen que dormir boca arriba. Probablemente tu mamá, tu abuela, te pueden decir una cosa diferente porque ha ido cambiando con los años. En una época los lactantes decían tienen que dormir boca abajo. Después dijeron tienen que dormir de costado. Bueno, ahora lo que se ha visto en el estudio es que duerman boca arriba. Y la otra cosa es que usen chupete. Nosotros llamamos chupete. No sé, por ahí uso lo mismo el chupete, el succionador, sí, que usan los lactantes. Sí, correcto. Bueno, son las dos cosas muy importantes. La otra, y que hay que tener mucho cuidado y evaluarlo, es lo que se llama el colecho. Colecho es que el lactante duerma con los padres. ¿Cuál puede ser el problema? El problema es que el lactante duerma entre el padre y la madre y no se den cuenta y lo sofoquen, diríamos. Entonces esto es muy importante, hay que evaluar. Algunos lo contraindican completamente, otros dicen no, hay que evaluar cómo es el matrimonio, cómo es la pareja, si son cuidadosos, si no son cuidadosos, en fin, pero está un poco en discusión, ¿no? Pero sí el tema del chupete y el tema de dormir boca arriba. Después venimos al sector de los adolescentes y los niños. Ahí no hay forma de prevenirlo. Sí podemos decir, bueno, lo doy a título así un poquito informativo, en todo lugar donde se hacen actividades de educación física o donde hay muchos niños, muchos adolescentes, tendría que haber un desfibrilador. Y ya vamos a explicar cuando los adultos por qué es esto. Llegamos al tercer grupo, que son el grupo de los deportistas. Bueno, para los deportistas sí está indicado hacer algunos estudios especiales, como puede ser no solo un electrocardiograma, porque ahí se pueden descubrir algunos temas, sino un ecocardiograma y se hacen pruebas de esfuerzo. Y cuanto más competitivo sea la actividad que tiene que hacer, más rigurosos serán estos estudios, ¿no? Acá también, todos los deportistas, o la mayoría de los deportistas que han fallecido, su muerte súbita ha sido presenciada. Por lo tanto, si ha sido presenciada, significa que había gente que podía haber accedido a un cardiodefibrilador y producir el choque eléctrico. Y finalmente tenemos el grupo mayor, que somos el resto, diríamos, y que es en volumen la mayor cantidad. Entonces, como decíamos antes, este corazón que está así, como un flan, que es lo que se llama fibrilación ventricular, hay que darle un choque eléctrico para que se pare y empiece a latir normalmente. Todos me podrán decir, bueno, pero ese desfibrilador es un equipo que está en el hospital o que está en algunas ambulancias, de aquí que llegue y me lo apliquen. Bueno,
tiene razón, porque van a pasar muchos minutos. Usted piensa que cada minuto que pasa vamos perdiendo el 10% de probabilidad de sobrevida, con lo cual tenemos pocos minutos para aplicar este choque. Bien, este choque se puede dar con un desfibrilador automático, que no necesita de un médico. Entonces, es un aparatito de un tamaño, será de 25 por 25 y 15 centímetros de alto, 20, donde uno lo abre, y una vez que lo abre ya le dan las instrucciones automáticas. Entonces, estas instrucciones que se van dando son dos parchecitos que se colocan en dos partes diferentes del corazón, se aprieta un botón, el equipo es un equipo inteligente que dice si tienen una fibrilación ventricular, y en el caso que tengan una fibrilación ventricular, si es un desfibrilador automático, solo dispara y produce la desfibrilación. Y si no, los que son semiautomáticos le dicen apriete el botón. Hay un botón rojo así, que es una luz que está, y usted tiene que apretarlo ahí. Esto es importante porque esto es lo más necesario para salvar las vidas. Porque lo primero es empezar a hacer masaje cardíaco y respiración boca a boca. Pero con el masaje solo, lo que hacemos es artificialmente mantenemos un poco el bombeo del corazón, pero no llegamos a que el corazón llegue a su latido normal. Con la única forma es con este choque. Una de las preguntas que muchas veces nos hacen es, ¿pero con este choque yo lo salvo seguro? No, primero porque no todos revierten con este choque, y segundo porque hay una gran cantidad de personas que no tienen esta fibrilación ventricular. Han hecho lo que se llama una embolia de pulmón, han hecho un derrame cerebral, han hecho otra arritmia que no revierte con el cardiodefibrilador. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Y en los lugares de alta concurrencia, gimnasios, escuelas, en los shopping, esto depende de la reglamentación de cada país. Hay países que ya tienen la ley establecida dónde tienen que estar los desfibriladores, y entonces hay que tener en esos lugares una gran cantidad de desfibriladores externos automáticos. Uno lo ve, lo más frecuente es verlos en todos los aeropuertos, y la otra es capacitar a la gente que esté cerca de ese desfibrilador para poder accionarlos cuando lo necesite. Es decir, que un poco el corolario de la muerte súbita es, cuanta más vidas yo quiero salvar, más desfibriladores de estos externos automáticos tengo que tener. Doctor Silvio, fue un placer conversar con usted acerca de este tema que la verdad, inclusive a mí me aclaró ahora. Siempre pensé muerte súbita también podría ser relacionado a lo que consumes o lo que se dé, pero ahora entiendo que la muerte súbita es algo natural que se da, que muchas veces no se sabe la causa del por qué se ha presentado. Así es. Bueno, doctor Silvio, gracias por tomarse el tiempo de estar en esta sección de Capacitando con CC Salud, Educando. Y bueno, hasta una próxima ocasión. Bueno, un placer a todos y todas, y realmente muy contento de poder alcanzar algunos saberes nuestros al resto de la población. Un abrazo a todos acá desde Argentina. Igualmente, doctor. Estuvo con nosotros el doctor Silvio Luis Aguilera. Soy Diego Casas. Hasta una próxima ocasión. Saludos cordiales.